Hola Sara, buenos días. Conecta cámara y micro, por favor. ¿Nos puedes oír, Sara? Perdona que se me está bloqueando el ordenador. Oh. Bien, ahora te escuchamos. Bueno, podía salir, si no. Elena, puedes salir cuando quieras o quedarte, es que... como tú quieras. Vale. No se me dan bien los ordenadores. Adiós, mucha suerte al siguiente. Adiós, Elena. Sara, tranquila que estamos muy bien de tiempo. Vale. ¿Puedes activar tu cámara? Sí, está en ello. Ah, de acuerdo. Vale. ¿Ya? ¿Se me ve? Ah, es que no me deja compartir vídeo. No me deja. Ahora, Sara, cuando activas tu cámara te aparece una pantalla que dice compartir. Ahora. Es que me parecía como un simbolito rojo como el del stop, no sé por qué. No podía verlo. Nada, hola Sara, buenos días. Muy buenas. ¿Dónde te encontramos? ¿En Italia o en Salamanca? En Italia. Bueno, qué bien. Muy bien. Bien. Vamos a te hago la misma recomendación que he hecho a tus compañeros que nos han precedido, y es que por favor te ajustes al tiempo de defensa, que sabes que dispones de 10 minutos, y luego los miembros del tribunal tenemos tiempo para intervenir. Lo que hemos hecho los miembros es poner en resumen todas nuestras aportaciones, y uno de nosotros es el encargado de hacerte la valoración. En este caso soy yo la persona elegida. Entonces tenemos tus primeros 10 minutos, a continuación intervengo yo y luego te cedo la palabra para la réplica. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. La presentación debería estar, no sé si... ¿Está? No, todavía no. Se está cargando. Creo que ya puedes activarla. Vamos a intentar. Ahora. Perfecto, muy bien. Pues cuando tú quieras. Vale. Es que está aquí la familia y se escucha mucho ruido. Pues nada, buenos días a todos. Antes de empezar quería agradeceros su atención y su esfuerzo para hacer que todo esto sea posible, no obstante todos los problemas que hemos tenido. Así que muchas gracias por dejarnos defender nuestra tesis igualmente. Y nada, yo creo que ya voy a empezar porque si no me comen los nervios. Vale. Primero haré una pequeña introducción y después explicaré el marco teórico del tema para luego pasar a mi propuesta didáctica. Y para acabar, pues enumeraré las conclusiones más importantes que he sacado de este trabajo. El tema principal de mi trabajo es la publicidad y las posibilidades de su aplicación en las segundas lenguas, particularmente en la enseñanza del español. Detrás de esta elección hay básicamente tres motivaciones. Primero, porque es un tema muy poco tratado para mi idea de lo que me he hecho sobre los manuales de él, así que también creo que es muy importante por eso. Y la última razón que me llevó a elegir este tema es porque la publicidad ha sido también uno de los temas que he estudiado con Javier Santiago de Gerbos en el grado y ha sido una de las clases que más me gustaron en ese entonces. Y por eso, como sabemos, Javier es todo un maestro de la comunicación persuasiva y de la publicidad
me enamoré de sus clases, y así que cuando descubrí que era mi tutor de TFM, pues todo encajó en este trabajo, obviamente. En cuanto a... se me está yendo. En cuanto a los objetivos que persigue mi tesis, hay dos básicamente. Por un lado, en mi TFM intento poner de relieve el potencial que tiene la publicidad en la enseñanza del español, y como veremos a lo largo de mi tesis también tiene mucha versatilidad, porque en la enseñanza de la adquisición de una segunda lengua, en la enseñanza de una segunda lengua, es muy importante todo esto, sobre todo por este tema, por lo que dijimos antes del elemento sociocultural que la publicidad puede enseñar además de lo lingüístico. Y luego para terminar con la metodología, bueno, terminar realmente es introducir la metodología, pues aquí vemos las principales fuentes que he querido, bueno, no son todas, no es toda la bibliografía obviamente, pero son los básicos. Lo que más me ha llamado la atención cuando estaba haciendo mi trabajo, que es, pues como ya hemos hablado de Javier, pues el libro de Principios de la Comunicación Persuasiva de Javier, y también Antonio Ferraz Martínez con su lenguaje de la publicidad, uno de los pilares. Entre los artículos tengo muchos, pero para resumir, los más importantes para mí han sido los de Francisco Javier de Cosruiz y el de Alex Pinar. Luego, entre los congresos y los trabajos de fin de máster, pues tenemos en particular el de Marta Cecina Gómez, que creo que conocéis, también un trabajo en el máster, o sea, que estudió en un máster de leyes y trabajó en Salamanca. De hecho, Javier me aconsejó hablar con ella incluso en cursos internacionales. Y luego, entre los trabajos de fin de máster, Eva Lorenzo Casanova, la cual estudió en nuestro mismo máster, y esta es uno de sus trabajos sacados de esta experiencia. Muy bien. Ahora pasamos a definir el marco teórico en el que se mueve el tema que aquí nos ocupa. Muy bien, primero hablaremos del lenguaje de la publicidad, y quiero pararme en esta cita que dice que los mensajes publicitarios son el resultado de un complejo proceso, ya que se cuentan múltiples factores, y por esto servicios de la publicidad se pueden saberes muy diversos como la economía, la psicología o la lingüística. Pero la actividad publicitaria interviene tanto la investigación como la creatividad para ser persuasivos a través de los mensajes. Como vemos, entonces, la lingüística cobra bastante importancia en el tema de la publicidad. Veámoslo con más detalle. Pues estas son algunas de las estrategias lingüísticas utilizadas en anuncios publicitarios reales. Como vemos, el uso del interactivo, los juegos de palabras, las rimas, los mensajes en lenguas extranjeras, el uso de comparativos y superlativos y las frases interpretativas dirigidas al espectador. Pero también tenemos estrategias extralingüísticas y no solo las lingüísticas, como elemento audiovisual y los diferentes registros y variantes de la lengua. Entonces, por ejemplo, el elemento audiovisual podría utilizarse muchísimo, sobre todo con los anuncios de televisión o en Internet. Y mientras que al mismo tiempo, dado que los anuncios publicitarios abarcan diferentes estilos de lenguaje, pues también se pueden trabajar, por ejemplo, el estilo coloquial en comparación con el estilo más formal, dependiendo del tipo de anuncio. Vamos entonces ahora a hablar de la publicidad en L. Pues vamos primero a hablar de algunas ventajas que la publicidad en L nos ofrece. Lo primero que vamos a destacar es los materiales abundantes y de fácil acceso. De hecho, nuestra vida está rodeada de anuncios, entonces materiales podemos encontrar por cualquier sitio. La posibilidad también de trabajar prácticamente todas las veces. Como dijimos, podemos utilizar un anuncio para trabajar el audio y también la visión, y también podemos utilizar la comprensión lectora cuando tenemos un folleto, un anuncio escrito. Y si queremos trabajar todas las destrezas, pues podemos crear una unidad en la que todo esto se pueda aunar. También también la publicidad proporciona un conocimiento variado y que va más allá de lo lingüístico, como ya anticipamos antes, lo extralingüístico también es fundamental.
Para acabar, también la publicidad ofrece es un medio para amenizar la clase. De hecho, es algo que no es, cuando trabajamos la publicidad en clase no estamos simplemente trabajando algo más en clase, estamos haciendo algo que a los alumnos les suele gustar. Para cerrar el marco teórico, me gustaría detenerme ante la siguiente, es que no creo que no sé si me va a dar tiempo, bueno, lo voy a decir. A propósito de todo lo que he dicho hasta ahora, la encuesta realizada por Emilio Borges Rodríguez y Llanos Gimnasio, pues nos revela que la motivación de los alumnos aumenta mucho cuando utilizamos la publicidad en clase. De hecho, como vemos aquí, antes de la aplicación de una unidad didáctica que estos propusieron sobre publicidad, la motivación del alumnado iba sobre 5,5 de 10. Mientras que, como vemos después, la motivación de los alumnos tras utilizar la unidad didáctica centrada en la publicidad aumentó del 8,4 sobre 10. Y esto es un dato que muy claro, o sea, se ve muy bien la diferencia de la motivación. Y luego, ahora sí, para cerrar, vamos a hablar otra vez de Pinar, Alex Pinar, y aquí su cita, que a mí me gusta mucho, que la publicidad es un vehículo idóneo para transmitir la dimensión cultural que el alumno debe conocer, ya que muestra estilos de vida comunes, deseos, expectativas, gustos, etcétera, etcétera. Además, la publicidad también es un medio difusor de valores y estados de opinión que configuran una realidad sociocultural determinada, cuya comprensión es imprescindible para desenvolverse con éxito en la sociedad hablante de la lengua que se estudia. Y esta es una breve síntesis de lo que hemos dicho hasta ahora. Muy bien. Dicho eso, pasamos ahora a hablar de la unidad didáctica que yo propongo en mi TFE. Estas son las informaciones básicas, tipo de alumnos, fines específicos, número de alumnos, nacionalidades, edades, etcétera, etcétera. Muy bien, la unidad consta de 4 fases. Tenemos la fase de reconocimiento, de fijación, fijación, automatización y producción. Vale, en cada una de ellas tenemos dos actividades. Por lo tanto, un total de 8 actividades que van de lo más fácil para iniciar el alumno en su nuevo percurso, va a ser el de la publicidad, hasta llegar a la última fase, que será la de producción. Y aquí es donde me quiero parar yo, porque por cuestiones de tiempo no puedo explicar todas las fases. Pero lo que más me importa hacer es explicar la última, porque es la tarea final. Y la tarea final yo creo que es lo que realmente hace entender si los alumnos han entendido lo que se están explicando en las anteriores fases o no. Bueno, pues la tarea final consta de un anuncio, o sea, un concurso de anuncios. Perdón, se ha ido. Un concurso de anuncios publicitarios. Entonces, en la primera fase de esta última fase, dividimos los alumnos en 2 grupos. Estos grupos tienen que crear un anuncio publicitario a partir de algunas preguntas que se les hacen, como ¿qué producto vas a vender? ¿Cuánto va a costar? ¿Vas a tener alguna oferta? ¿Qué valoraciones de los usuarios? Etcétera, etcétera. Entonces, cada grupo tiene que elegir un nombre para su equipo y un representante. Después pasan a crear el anuncio y escribir el guión de este, que luego será corregido por el profesor y finalmente será expuesto en una especie de presentación, una exposición que será en clase. ¿Qué pasará? El grupo que mejor lo haga ganará. Ahí el profesor puede decidir qué es lo que se ganará, obviamente. Entonces, el que gane, pues, el que mejor lo haga, pues gana. Vale, sí, tengo que cortarme. Vale, aquí brevemente resumo mi experiencia, porque yo cuando di clases en el proyecto Puntal también una propuesta mía de unidad didáctica clase, porque ya tenía en mente lo que quería hacer en mi TFM, y los resultados fueron muy buenos. De hecho, mis alumnos llevaron a clase presentaciones PowerPoint con sus productos, con gráficos, con dibujos del producto que querían vender, o incluso teatralizaciones de un anuncio, ¿no? Y la experiencia fue muy positiva. Los alumnos
empeñaron muchísimo, se vieron incluso después de clase, hicieron mucha amistad, y esto para mí ha sido muy importante. No han faltado nunca a clase ninguno de ellos, y esto significa para mí que la experiencia ha sido positiva, y estos eran mis alumnos. Y ahora pasamos a las conclusiones. Vale, las conclusiones que he sacado de todo este trabajo, que obviamente es muy amplio, entonces no he tenido que ir muy rápidamente, pero bueno, las principales conclusiones son que la publicidad es un elemento es un instrumento muy aprovechable para la enseñanza de idiomas. Es necesario para mí que se hagan más trabajos a nivel concreto sobre esta temática, es decir, hay muchos trabajos de teoría sobre esto, hay mucha teoría, pero en nivel práctico, unidades didácticas he encontrado últimamente pocas, y también he escrito sobre experiencias de este tema. En el plan curricular prácticamente no se nombra la publicidad, es muy poco lo que tenemos. Entonces también esto es una conclusión a la que he llegado, que debería trabajarse un poco más a nivel de práctica. Luego, fundamental es la experiencia profesional del docente, así como la participación activa del alumnado para que la clase tenga éxito. Así que la publicidad así utilizada es un medio que favorece una asimilación más efectiva de los contenidos tratados en las unidades didácticas, sea cual sea el contenido gramatical, léxico, etc. Asimismo, funciona un mayor acercamiento a los aspectos socioculturales de la comunidad lingüística cuyo idioma se está aprendiendo. De hecho, como vimos, cada anuncio refleja la sociedad en la que el anuncio se hace. Y esto es un hecho. No quiero entrar en detalles, pero sintéticamente es así. Y nada más. Hasta aquí mi exposición. Aquí están las referencias. Queda a vuestra disposición para las preguntas. Y no sé qué tengo que pinchar aquí, creo. Pero bueno, ya he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien? Espero que te haya escuchado bien. Sí, yo lo escucho bien. Sí. Bien. Nosotros también te hemos escuchado a ti. Tengo que felicitarte en primer lugar por esta defensa. Ha sido una defensa muy buena que añade lo que precisamente le faltaba a tu trabajo, que era la experimentación. Porque has organizado una unidad didáctica en tu trabajo muy buena y muy completa, y el trabajo termina como demasiado abruptamente, probablemente por la falta de páginas, ¿no? de espacio, y precisamente lo que le faltaba era los resultados de la experimentación, y nos los has presentado en la defensa. Porque tu TFM demuestra que eres fundamentalmente una profesora, es decir, eres capaz de asumir una bibliografía y expulsarla en una unidad didáctica. La unidad didáctica que hiciste es, repito, muy completa, muy bien secuenciada, como partes de una imagen, pasas por un texto y luego aprovechas a explicar la gramática, aprovechas a explicar el vocabulario, aprovechas a explicar el discurso, las estrategias pragmáticas, las estrategias discursivas, y llegas a una tarea final que se entiende perfectamente que es la tarea a la que va a llegar esa secuencia, que es la tarea de elaborar un anuncio y elegir en la clase cuál es el anuncio mejor. Así que desde ese punto de vista, felicidades por la defensa, por lo que aportó a lo que ya nos habías dado en el TFM, que también es muy bueno. Bien, voy a empezar del final al principio. En cuanto a las referencias bibliográficas, me sorprendió en la defensa, igual que en la bibliografía, que aparecían más títulos de los que realmente citas. No olvides que las referencias es lo que citas a lo largo del trabajo, no todo lo que lees. En ese sentido, los trabajos de Pérez Blanco o de Zamora, que está incluido en el trabajo de Cos, los has leído pero no los has aprovechado. Me refiero a aprovechado desde el punto de vista de referirte a ellos dentro del texto. Y lo mismo en la defensa, porque realmente en el texto trabajas con Ceseña, con Marta Ceseña, con Borges y Llanos, con Alex Pinar, con Casanova, pero no con los demás autores que citas. Pero bueno, eso es solo
una recomendación que tengas en cuenta, que cuando hablamos de referencia bibliográfica, tiene que ser aquello a lo que me refiero. Por lo tanto, aquello que cito en el trabajo y no todo lo que he leído, que sé que has leído mucho más para poder llegar a las conclusiones acertadísimas a las que llegas. Bien, ese es el final. Porque el capítulo 3, ya digo, es maravilloso. El capítulo 3, que es el capítulo 4, que es la unidad didáctica, me parece brillante, brillante. Tanto por la elección del tema como por la secuencia. Poco tengo que decir porque además nos los has explicado muy bien en la defensa que has hecho. Es un capítulo muy bueno. En cuanto al capítulo 3, que es la aplicación de la publicidad a la enseñanza de español, ahí estaba la parte de la bibliografía aplicada a él, los trabajos que ha seguido. Y bien, yo sé que es por falta de espacio, repito, pero quizás en este capítulo habría estado bien hacer un análisis de manuales, porque es verdad lo que dices, muy pocos manuales trabajan una unidad didáctica dedicada exclusivamente a la publicidad. Normalmente lo que se hace es aprovechar un anuncio para ilustrar un tema o para una actividad, pero no hay una unidad dedicada. Pero si yo recuerdo, hay por lo menos, creo que 2 manuales que sí dedican una unidad. Uno es Punto Final y otro es uno que se hizo en nuestra universidad, del Español Salamanca, creo que es el B2, el que hizo el ELAB, tiene una unidad dedicada a la publicidad. Pero bueno, yo recuerdo 2 y además no lo aseguro, es algo que recuerdo. ¿Por qué digo recuerdo? Porque habría sido muy útil ese análisis que nos habrías hecho, probablemente si las circunstancias de poder acceder a la biblioteca, esa es otra, hubieran sido posibles acceder físicamente a la biblioteca y pasar 3 o 4 días mirando manuales para ver si hay alguno dedicado a la didáctica, porque es el único detalle que le falta al capítulo 3. Entonces, con vistas a publicar este trabajo o presentarlo a CELE, podría incluirse ese análisis de manuales de los niveles B2, C1, porque como bien indicas, son los niveles en los que se trabaja la publicidad, y entonces ahí nos faltaría ese análisis de manuales. Digamos, mi sugerencia mayor va a ir en cuanto a la forma, puntuación y registro. Sara, has hecho una defensa con un registro mucho más académico que el que recoges en tu trabajo. Probablemente porque tu trabajo está claro que es unidad didáctica. Entonces la unidad didáctica no necesita el registro académico, sino un registro didáctico. Pero en los capítulos 3, 2, 1, sobre todo en 2 y 1, encontramos problemas con el registro académico. Frases como, por ejemplo, en la página 8, el uso de superlativos hace sí que el producto adquiera una importancia mayor. Esa frase es claramente oral, ¿no? Hace sí que el producto adquiere. Claro. Eso se ve en el origen lingüístico tuyo. O, por ejemplo, en la página 9, el uso de la palabra atractividad, que no existe. Existe atractivo, es decir, la publicidad es atractiva o ejerce atractivo, pero no tiene atractividad. Lo busqué en el diccionario, no existe. Entonces, hay la puntuación. Hay cadenas de frases subordinadas porque tanto el italiano como el español, al ser lenguas hermanas, tienen esa posibilidad de encadenar una oración tras otra en la que la falta de comas nos dejó a los miembros del tribunal sin aire a la hora de leerlo. Entonces, tenemos ahí un problema de puntuación. Ya digo, puntuación y registro, que quizás en el registro hay un abuso de lo coloquial. Y sobre todo, Sara, en el resumen, esto es un consejo para el futuro. El resumen debe ser aséptico, desde el punto de vista de no recurrir a opiniones extralingüísticas. Te voy a dar 3 que usaste y te voy a decir, cuando leemos eso en el resumen, nada menos que la apertura de tu trabajo, puede haber cualquier lector, cualquier investigador,
afronta el trabajo con una mirada diferente de la que realmente tiene. Voy a darte los 3 ejemplos. Empiezas diciendo que la publicidad es la mayor manipuladora de estilos de vida y de formas de pensar del mundo. La palabra manipuladora es una opinión personal. Habría sido mejor, además recurriendo a los trabajos de Javier de Santiago, es la que trabaja la comunicación persuasiva, la que influye, porque ya sabes que manipular tiene un sesgo negativo. Y yo lo puedo leer y digo, ¿qué va? La publicidad no es manipuladora, es mucho más manipuladora la prensa, o los medios de comunicación, o las redes sociales. Es decir, que el término manipular se presta a argumentar, a opinar, cuando en un resumen lo que tienes que hacer es presentar asépticamente cómo va a ser tu trabajo. Ese sería el primer ejemplo. El segundo, en el siguiente párrafo o línea dices, nos hemos dedicado a este aspecto todavía un poco oscuro de la lengua. ¿Qué es la oscuridad en la lengua? La falta de estudios, porque luego en la página 16 del capítulo 3 señalas que en los últimos años el de la publicidad en L se ha convertido en un tema muy discutido en el ámbito de lenguas extranjeras. Si es muy discutido y oscuro se refería a que no había muchos trabajos, pues ahí hay una contradicción dentro de tu mismo trabajo. Entonces, en lugar de usar el término oscuro, podría decirse poco trabajado o, digamos, a las que se ha dedicado menos atención explícita. Sería otra forma de decirlo. Y termino con el último párrafo que dice, donde explicas que vas a usar el masculino como género para la inclusión, porque es un trabajo muy largo para estar desdoblando. Algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Es muy, hace muy difícil la lectura, un desdoblamiento continuo. Pero tú señalas, opino que el masculino genérico es la mejor opción. Claro, ahí ya, si no fuera porque tu unidad didáctica es sobre un anuncio de higiene femenina, pensaría, solo en el resumen, que me voy a encontrar con una persona que tiene un discurso sexista. Entonces, fíjate qué bien habría quedado. Quisiera precisar que los términos de género masculino referidos a personas de ambos sexos en este trabajo deben interpretarse como genéricos o deben interpretarse como inclusivos. Es decir, son 3 ejemplos en los que se ve como una muestra aséptica, no opinable, te predispone a que leas el TFM con una buena actitud. Entonces, cuando yo lo leí, no me cambió la actitud, porque te conozco y sé cómo vas a presentar. Y luego la unidad didáctica lo hiciste muy bien. Pero ten cuidado cuando hagas resúmenes pensando en artículos para revistas o en comunicaciones para congresos, que el resumen debe ser bastante aséptico desde un punto de vista académico. ¿De acuerdo? Por lo demás, ya digo, un muy buen trabajo. Me han encantado los capítulos 3 y 4, sobre todo el capítulo 4 me ha parecido excelente. Enhorabuena. Muchas gracias. Si quieres comentar algo, tienes un minutito de réplica. A ver, sí, estoy completamente de acuerdo con todo y en particular con el hecho de que parecía que faltaba algo. De hecho, tuve que prácticamente volver a hacer de cero el TFM porque, por ejemplo, el capítulo sobre mi experiencia personal no pude dejarlo y también había otro capítulo más. Y como casi se convertían en 40 páginas, tuve que eliminar por completo algunos capítulos y eso hace que el TFM parezca incompleto. Y sí, tenía un capítulo dedicado solamente a eso, solamente a mi experiencia personal, un poco para también llevar a la práctica todo lo que digo, porque en mi opinión la teoría sí está bien, pero hasta que no se lleva a la práctica no se entiende al 100% de lo que estamos hablando. Y haber trabajado en puntal con la publicidad y con los anuncios, yo creo que es una aportación más que se podía haber añadido, así como
el trabajar los manuales, que son dos formas muy concretas de trabajar realmente la enseñanza de L con el tema de a través de la publicidad como instrumento metodológico. No es simplemente, en mi trabajo lo que intento dejar claro es esto, que la publicidad no se limite a ser simplemente una unidad didáctica, sino que sea realmente un instrumento con el que trabajar también más unidades didácticas. Y no sé si esto será posible llevarlo a la práctica algún día, pero en mi caso fue una experiencia muy buena que me hubiera gustado traer, aunque luego al final no pudo ser. Pero estoy completamente de acuerdo con todas las, ¿cómo se dice? Con todo lo que me has dicho, con todas las puntuaciones que me has... Muchas gracias, Sara, porque lo conseguiste. Hiciste muy buen trabajo, a pesar de las dificultades de no estar en presencia.